¿Qué tal? Soy María Pozas. Bienvenidos a Literatura y Vida Cotidiana. En esta ocasión les voy a hablar sobre un cuento de Jorge Luis Borges que se llama La casa de Asterión. El autor, en un texto llamado Las versiones homéricas, nos dice que los clásicos de la literatura son para él una librería internacional de obras en prosa y en verso. Lo dice al reflexionar sobre la variedad de interpretaciones y posibilidades de apropiación que le ofrecen estas obras de la literatura. Su hermoso cuento La casa de Asterión, publicado por primera vez en mayo de 1947, tiene como referencia al famoso Minotauro, ese personaje con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado en un laberinto, al que la ciudad envía como ofrenda jóvenes mancebos que no se volvían a ver, salvo a Teseo, que aconsejado por Ariadna, amarra un hilo en la entrada que le permite encontrar su camino después de matar al Minotauro a puñetazos. Pero el cuento de Borges ofrece además al lector la posibilidad de entrar con él a su laberinto para rastrear la referencia precisa que siguió en la composición de su narración, ya que los mitos circulan tanto de forma oral y son apropiados o escritos de muy diversas maneras. Para la literatura comparada, esto es importante, es decir, es importante conocer la referencia precisa porque las variaciones que el escritor introduce respecto al texto original constituyen pistas sobre los motivos o sentidos que el relato busca comunicar. En el cuento de Borges, la clave está en el misterioso epígrafe donde leemos: y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3, 1. Nos dimos a la tarea de buscar en línea la referencia y encontramos en efecto la versión de biblioteca de Apolodoro, publicada por la editorial Gredos en 1985, que cuenta con una introducción de Javier Arce, quien señala que Apolodoro lo escribió alrededor del año 61 o 60 a.C. Sin embargo, en la traducción de Margarita Rodríguez Sepúlveda, la cita inscrita en el epígrafe aparece con una redacción diferente. Leo: Pasífae dio a luz a Asterio, el llamado Minotauro, que tenía rostro de toro y lo demás de hombre. Y enseguida el texto añade: Minos, advertido por ciertos oráculos, lo encerró y mantuvo custodiado en el laberinto. Este ejercicio detectivesco permite dar mayor sustento al significado que como lectores, o en mi caso como lectora, atribuyo al relato al considerar que Borges transforma al Minotauro en un héroe trágico, que opaca incluso las luces de Teseo, quien al final de la obra reconoce que no hubo mucho heroísmo en sus acciones porque el Minotauro ofreció escasa resistencia. El escritor nos traslada al interior mismo de este mítico personaje y le da voz y discernimiento. El Minotauro tiene nombre, habla, piensa e incluso filosofa sobre la soledad y la existencia. Me parece que la recepción que Borges hace del mito del Minotauro es creativa y subversiva. No se trata ya de un monstruo de la naturaleza, sino de un ser que se aísla voluntariamente para huir de las caras idénticas, planas y triviales de los seres humanos que encuentra en sus escapadas del laberinto. El cuento arroja un número tan grande de posibles significados como el número de los corredores y patios de su laberinto, pero a manera de ilustración veamos algunos. En la versión del mito que recopila Apolodoro, Teseo mata a Asterión golpeándolo con sus puños. Borges transforma la escena de la muerte cambiando los puños de Teseo por su espada. El sol de la mañana, nos dice, reverberó en la espada de bronce
ya no quedaba ni un vestigio de sangre. El Minotauro de Borges es humanizado y enaltecido en su relato al ser llamado por su nombre, Asterión, otorgándole una biografía que obliga al lector interesado a constatar su noble linaje. Es hijo de una reina y de un toro que salió del mar enviado por un dios. En su monólogo, el Minotauro de Borges se expresa con la altanería propia de los descendientes de la nobleza. No es una víctima encerrada contra su voluntad, se aísla al contrario porque le horroriza la vulgaridad de los plebeyos. Leo: otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Morir a manos de una espada, consideramos, que es mucho más digno que morir a puñetazos. Borges no concede ni siquiera una escena sangrienta. Nos dice, ya no quedaba ningún vestigio de sangre. Pero hay incluso un argumento más contundente que se refiere al enaltecimiento del Minotauro. Asterión muere en la narración porque así lo desea, porque espera a Teseo como se espera al Redentor. Leo: ignoro quiénes son, dice refiriéndose a los jóvenes que ve entrar cada 9 años, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiré sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Y el cuento termina con esta frase del mítico héroe. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Pues los invito a leer este cuento de Borges o bien a buscar nuestro segundo episodio en donde le daremos lectura completa. Muchas gracias. Hasta la próxima.